Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es sándwich de queso y ajo. Hoy un sándwich que quita el sentido, fácil, rápido, pero está buenísimo. ¿Queréis ver cómo se ha preparado la receta? Pues nos ponemos manos a la obra. Y comenzamos en esta receta añadiendo 3 cucharadas de mantequilla en un bol. Perfectamente, si las quisierais cambiar por margarina, se podría hacer. Añadimos de 2 a 3 dientes de ajo. Para que os hagáis una idea, yo estoy añadiendo 3 dientes de ajo bien ralladitos, una cucharadita de perejil y un toquecito de sal porque le viene ideal. Y añado sal también en este momento porque mi mantequilla no tiene sal. Si vuestra mantequilla tuviera sal, ese paso perfectamente os lo podéis saltar. Mezclamos bien y una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a montar nuestro sándwich. Vamos a elegir el pan que a nosotros más nos guste. Yo, por ejemplo, he elegido el pan de molde blanco, pero perfectamente lo podéis hacer con integral, con espelta, nada, con el que queráis. Lo mismo con los quesos. Yo tengo aquí un Gouda, un cheddar y un Edam. Ahora, ¿qué nos gusta más el mozzarella? Perfectamente lo podéis cambiar. Que no queremos tanta variedad de queso dentro de nuestro sándwich. Nada, hacer el sándwich a vuestro gusto, con un tipo de queso, con 2 tipos de queso, con lo que queráis. Y la cantidad va a ser un poquito también a como a nosotros nos guste. Que queremos ese sándwich de queso que al pegarle el bocado, como quien dice, chorrea el queso. Pues meter esas 3 lonchas. Que queréis un que funda, pero que sea normalito, pues meterle 2 lonchas. Y así tenéis preparado el sándwich a vuestro gusto. Ahora, vamos a coger el pan que hayamos elegido y le damos una capa de mantequilla así muy superficial, no mucha cantidad de mantequilla. Estáis viendo que según voy pintando voy raspando para que no quede mucha mantequilla. Y también os estáis dando cuenta que estoy pintando tanto en el centro del pan como también en los bordes y en las esquinas. ¿Veis? Para que quede todo dorado. Ahora, una vez ya lo tenemos, vamos a colocar una sartén en el fuego, vamos a dejar que esa sartén antiadherente coja temperatura y una vez ya la tenemos bien calentita, bajamos un poquito la temperatura para darle tiempo a que el queso funda por dentro. Yo la voy a mantener entre el 5, 6, 7 más o menos, voy a ir controlándola. Entonces colocamos la primera rebanada de pan con la mantequilla hacia la sartén, colocamos el queso que hayamos elegido y por último colocamos la última rebanada. Eso sí, cuando pintamos de mantequilla la rebanada solamente pintamos por un lado, no necesita por los dos lados, solamente por un lado, por el lado que vaya a tocar la sartén. Cocinamos por un lado, le damos la vuelta y no me digáis que no. ¡Buah! ¿Y qué olorcito me está desprendiendo? ¡Buah! Brutal. Le vamos a dar otra vez la vuelta. Le voy a dar unos segunditos más por este lado y una vez ya le tenemos cocinado por ambos lados lo vamos a sacar a una rejilla. ¿Por qué lo sacamos a una rejilla? Para que no nos sude por la parte de abajo, para cuando lo vayamos a poner en el plato que se conserve esa capa ligera, crujiente que queda en el sándwich. Y mirad si yo le toco, mirad. Mirad cómo baila la rebanada. ¿Os estáis imaginando el bocado tan delicioso que tiene? Y qué fácil, ¿habéis visto? Es súper fácil. Ahora, que no los queremos hacer en la sartén y los queremos hacer en el horno. El mismo paso. Cogemos una bandeja apta para horno, yo le he colocado un papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Colocamos nuestra rebanada de pan con la mantequilla hacia la bandeja, como habéis visto en la imagen, colocamos el queso que hayamos elegido, de nuevo volvemos a colocar la última rebanada de pan y este mismo paso lo vamos a hacer con todos los sándwiches que queramos preparar. Una vez ya los tenemos, ahora sí, nos los llevamos al horno, horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 10 a 15 minutos aproximadamente. Vamos a ir controlando porque se cocinan muy rápidamente. Seguimos haciendo el resto de la sartén. Y no me digáis que no. ¡Qué maravilla! Fáciles, rápidos y el sabor, esto es espectacular. Mirad cómo baila. Y ahora os voy a enseñar el bocado cómo queda por dentro. Pero os podéis hacer una idea porque está una capa, como yo os digo, ligerita, crujiente por fuera. Cortamos, cargada de sabor por el sabor que le hemos dado a este pan.
Luego el queso fundidito y mirad cómo chorrea. Guau, guau, guau. Por eso os digo que ya la cantidad de queso como a vosotros os guste. Mirad cómo va cayendo esa lava de queso. Me encanta. ¿Y qué os voy a decir yo en este momento? Que os animéis a prepararlo en casa porque es que será uno de vuestros sándwiches preferidos. Vamos a sacarlos del horno que ya los tenemos listos como estáis viendo ahora mismo en la imagen y ya viéndolos sabemos cómo pueden estar con ese queso fundidito por todo alrededor que se está saliendo del sándwich. Esa capa crujiente que yo os digo, aquí en el horno queda un poquito más crujiente la capa del sándwich. Queda nada, un toquecito más crujiente, pero el sabor tanto de uno como de otro es espectacular. En la rejilla tenemos los de la sartén y en la bandeja los que hemos hecho en el horno. Ya elegir los que a vosotros más os guste porque yo no me puedo decidir por ninguno porque me encantan los dos. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.